Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la clase de Biblia. Espero estén excelente y que estén disfrutando sus clases. Vamos a continuar pues con lo que habíamos dejado ya la semana anterior acerca de estar arraigados en Cristo. Siempre seguimos con la misma, por decirlo así, secuencia y serie de estar arraigados en Cristo, pero ahora vamos a poner un tema diferente. Estamos viendo de estar sujetos y pues echar raíces en Cristo y crecer en Él. Ahora, nuestro tema de que vamos a comenzar en esa lección es creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios. Entonces, necesitamos crecer como cristianos en la palabra de Dios y es muy importante tener este tiempo de comunión con Dios en nuestras vidas. Y para eso quiero que vayan conmigo a Santiago 1:19 al 25. Santiago 1:19 al 25. Voy a leerlo yo y ustedes pueden seguirlo en su Biblia ahí. Espero que tengan su Biblia ya con ustedes y también su cuaderno para tomar algunas notas. Y Santiago 1:19 al 25 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, vamos a tomar ese versículo, Santiago 1:19 como nuestros, pues 1:19 al 25 como nuestro versículo ancla en esta lección. Vamos a estar ahí y vamos a sacar algunos puntos de esa lección. Entonces, probablemente en esa lección solo veamos uno de los puntos que vamos a tener, pero es como una introducción y también teniendo el punto número 1. A menudo nosotros nos encontramos con personas que en sus vidas están absolutamente fuera de control, ya sea su manera personal, la manera que pues todos ven, también está fuera de control. Y muchas veces podemos ver el problema que ellos tienen en su vida, pero no consideramos que el problema en sí no es lo que está afuera, sino cómo está adentro. Por ser más gráfico, nosotros podemos ver el fruto que da un árbol, podemos ver sus hojas, podemos ver las ramas, podemos ver la corteza del árbol. Pero ese árbol no sería así sin sus raíces en la tierra. Entonces, muchas veces tenemos personas que tienen problemas, tienen diferentes conductas y pues vemos el resultado de una mala raíz. Y el problema no está afuera, sino adentro, es donde comienza todo. Entonces necesitamos ver que el problema muchas veces no está donde todos lo pueden ver, sino donde nadie más que solo Dios puede ver las cosas. Entonces necesitamos ver que el problema está ahí en las raíces. Y podemos ver a veces jóvenes que desobedecen a sus padres, jóvenes que tienen a veces mala conducta. Y no, podría ser una consecuencia de un problema que está en su corazón. Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, como cristianos queremos ser verdaderos discípulos de Cristo en nuestras vidas. Y es como debería de ser. Ahora, una pregunta para usted: ¿su vida refleja a Cristo en las cosas que hace? ¿Pueden ver las personas alrededor suyo a Cristo? ¿O ven otras cosas en su vida? Y entonces aquí en Juan 8:31-32, Jesús estaba diciendo a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios
y verdaderamente seremos sus discípulos. Ahora, habíamos estado hablando en cómo nosotros arraigarnos en Cristo y por qué es necesario arraigarnos en Cristo. Y una de las cosas que nos ayuda a tener mucho crecimiento espiritual en nuestras vidas es la palabra de Dios, nuestra Biblia. Es muy importante que nosotros tengamos una Biblia. Si usted no tiene una, pues avíseme como sea y yo pues puedo hacer de enviarle una Biblia. Nosotros tenemos algunas Biblias en nuestra iglesia que podemos regalar y usted puede tener una Biblia. Y es importante que si cada uno pues que tiene una Biblia, la lea. Normalmente pues usted tiene cosas que utiliza para el día a día. Por ejemplo, su teléfono. Su teléfono lo tiene ahí bien bonito, trata de cuidarlo, ¿verdad? Que no se quiebre. Pero usted no lo tiene de adorno en una mesa y no es que lo olvida por mucho tiempo. Creo que jóvenes tenemos el problema de que tenemos mucho tiempo en el teléfono, más tiempo en el teléfono que en otras cosas en nuestro día a día. Y creemos que pues el ejemplo del teléfono no lo olvidamos, estamos utilizándolo, estamos viendo los mensajes, que jugando, que viendo Facebook o otras cosas, pero no hacemos eso con la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces la dejamos a un lado y la ponemos ahí, pues cada vez que vamos al culto la leemos, le quitamos el polvo cada vez que comienza un servicio, y es cuando nosotros deberíamos de aprovechar de leer la palabra de Dios, no solamente tenerla como un adorno en nuestra casa, sino de verdad pues crecer en ella. Y es lo que el tema que estamos viendo, creciendo en la palabra de Dios. Es lo que nos da el crecimiento a nosotros, una comunión, una relación cercana con Dios en nuestras vidas. Así como usted fomenta y pues cultiva su relación con otras personas por medio de comunicación y estar con ellos, es muy parecido lo que nosotros hacemos con nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo está pasando usted teniendo tiempo a solas con Dios? Hablando, orando, leyendo la Biblia, tomando notas de algún versículo que le llamó la atención. ¿Cuánto tiempo está dedicando eso en su vida? Ahora, vamos a reconocer a los verdaderos discípulos de Cristo por su respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué hace usted cuando la palabra de Dios habla en contra de la manera en que usted está viviendo? Muchas veces en las predicaciones tenemos muy buenas pues, predicaciones, valga la redundancia ahí, y se nos exhorta, se nos anima. ¿Cómo nosotros respondemos a esto? ¿Cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Simplemente escucho y pues o yo trato de hacer un cambio en mi vida? Piénselo usted personalmente. Muchas veces no lo hacemos con orgullo. ¿Hace usted humildemente, se arrepiente, se pues somete a la palabra de Dios, o simplemente se enoja pues y toma su propio camino y sus propias decisiones? Nadie puede ser discípulo de Jesús si no está siguiendo y obedeciendo la palabra de Dios. Salmos 19, 8 y 9, Salmos 19, versículo 8 y 9 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces los mandamientos de Jehová son rectos. Tenemos que seguir la palabra de Dios al pie de la letra. Muchas veces tenemos instrucciones de cómo armar cosas o cómo pues construir algo y cocinar algo, y no nos gusta leer las instrucciones. Es como, este paso me lo salto, este ya me lo puedo. Pero realmente con la palabra de Dios no es así. No es que vamos saltando un punto, después saltamos otro. No. Tenemos que leer la palabra de Dios, obedecerla completamente, no parcialmente. Entonces, la palabra de Dios es perfecta, segura, recta y pura. Dios ha prometido preservar su palabra para nosotros, y es por eso que ahora la tenemos. Entonces, ponga el valor necesario en leer la Biblia y estar en comunión con Dios con respecto a eso. Deje que la palabra de Dios entre en su corazón, en su mente, y del crecimiento que nosotros esperamos. Recuerde, usted va a hacer lo que usted consume. Ya sea, pues, si usted consume, pues, alimentos que, por decirlo así,
nutren el cuerpo, pues va a tener un cuerpo que tiene fuerza y tiene energía. Pero muchas veces cuando comemos solo cosas de azúcar, comemos cosas que no son saludables, a veces nuestra energía está como abajo. Entonces, como cristianos, ahora pensando eso, de que si nosotros somos los que consumimos, como cristianos, si estamos consumiendo la palabra de Dios, seremos más como Cristo. Estamos creciendo en Él, por ende, estamos arraigados en Él, ¿verdad? Pero si nosotros nos mantenemos creciendo en otras cosas alrededor, pues tendremos una deficiencia en nuestro crecimiento espiritual. Y el plan es de que Dios quiere conocernos a nosotros personalmente, quiere tener una relación con nosotros. Entonces no tenemos que permanecer con un bajo crecimiento espiritual. Necesitamos crecer y tener pues decisiones, ser hacedores de la palabra. Entonces, cuando usted recibió a Cristo, usted era un bebé en la fe. Ahora, eso quizás fue hace unos años o hace unos meses. Ese bebé en la fe tiene que crecer, tiene que alimentarse. Encontramos un versículo en la Biblia que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces tenemos que desear como niños que desean el alimento, desear la palabra de Dios y crecer, porque no va a ser lo mismo ahorita. Quizás usted tiene 14, 15, 16 años, 17, y va a tener que, no va a ser lo mismo en unos 10 años para usted. ¿Cómo va a ser usted en 10 años? ¿Va a ser el mismo bebé espiritual o va a ir creciendo en camino? Es como una planta pues lo que nos gusta a nosotros es que crezca, no que se quede simplemente la semilla. Sus compañeros en esta clase que están en presencial, ellos han tenido que hacer una actividad de sembrar un frijol. Ahora es sumamente, algunos chistoso que teníamos que sembrar un frijol, pero eso nos enseña algo, que nuestra vida espiritual la podemos comparar a ese frijolito, que si la cuidamos bien, permanecemos en la palabra de Dios, o sea, el frijol permanece con agüita y suficiente en un buen ambiente, pues el frijol va a crecer. Pero si este frijol se mantiene seco, en un mal ambiente, pues no va a crecer, va a permanecer ahí siendo frijol. Pero hemos podido ver algunas de estos frijolitos crecer y echar raíces, y ahora ya tienen hojas. Es increíble que en paso de 2 semanas ya tengan hojas grandes. No va lento, es muy rápido. Ahora, como cristianos debemos de crecer y dar el fruto que esperamos. Entonces, como punto número 1, debemos de estar preparados para recibir. Debemos de estar preparados para recibir la palabra de Dios, exactamente. Entonces, por esto, mis amados hermanos, dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, nosotros como cristianos debemos estar listos para recibir la palabra de Dios. Debemos de tener un corazón sensible, una mente abierta para escuchar la palabra de Dios, ya sea cuando usted tiene su tiempo en leer la Biblia o cuando está en su iglesia y está escuchando predicación. Debe de tener un corazón abierto a Dios. Entonces, como letra A, abajo del punto número 1, necesitamos un espíritu de receptividad. Necesitamos un espíritu de receptividad. Entonces necesitamos ser receptivos a la palabra de Dios. Yo les decía a sus compañeros, ustedes necesitan tener orejas de ratón. Hace unos años un pastor vino y predicó acerca del cristiano y con respecto a las situaciones en su vida, y dijo, debemos de tener orejas de ratón. Ahora yo me recuerdo de eso y les digo a ellos, ustedes tienen que tener estas orejas. ¿Pero para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para estar receptivos a su palabra, estar pendientes y enfocados, para que eso nos da un crecimiento. Entonces, debemos de crecer en la palabra de Dios todos los días. Dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Nosotros tenemos nuestras orejas para escuchar, pero estamos
atendiendo a la voz de Dios en nuestra Biblia o cuando estamos en las predicaciones? ¿O simplemente ignoramos la palabra de Dios, la voz de Dios? En 1 Samuel 3 vemos que Samuel pues era un joven y estaba viviendo en el templo bajo la tutela de Elí. Y conocemos más o menos la historia, si no pues puede ir a 1 Samuel 3, tenemos los versículos en los que habla acerca de la historia acá que voy a contarles, de que él estaba durmiendo, Samuel, siendo un joven, y antes de irse a dormir escuchó una voz, escuchó y lo llamó por su nombre. Entonces Samuel, al momento de escuchar su voz, salió corriendo donde Elí porque creyó que él lo estaba llamando. Y así sucedió por 3 veces. Entonces, Elí entendió que no, porque como ya lo había despertado 3 veces, ¿verdad? Entonces Elí entendió que eras Dios llamando a Samuel. Entonces le dijo a Samuel que él la próxima vez que escuchara la voz y escuchara llamar por su nombre, que él dijera: Señor, Señor, tu siervo oye, estoy aquí para escuchar lo que quieras. Entonces estoy parafraseando un poco el versículo ahí, pero él le dijo que estuviera pendiente y que respondiera: heme aquí. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios? Muchas veces escuchamos o leemos algo en nuestra Biblia, lo entendemos, sabemos que muchas veces no estamos bien y nos confronta en algo que estamos mal en nuestra vida, y tenemos que tomar una decisión de cambiar esa rutina o cambiar esa manera de pensar en nuestra vida. Pero siempre lo vemos, pero nunca lo aplicamos. Y Elí le dijo a Samuel que dijera: habla porque tu siervo oye. ¿Está escuchando usted la palabra de Dios en su vida? Un naturista y su amigo, un naturista es aquel que ha estudiado muchas cosas acerca de ciencia, biología, minerales, pues es muy amplia esta carrera. Entonces él iba con su amigo paseando en un parque en una gran ciudad, puede imaginar el parque de su ciudad, y él podía escuchar, en un momento se detuvo y escuchó el sonido de un grillo. Y este grillo es un animal muy pequeño. Usted puede escucharlos muchas veces en su casa o en un lugar que ha ido. Escucha los grillos, pero no los ve. Y usted está buscándolos, está viendo por todos lados y dice: sonido es fuerte. Y cuando encuentra el animal es pequeño. Entonces, este hombre iba con su amigo paseando por el parque y logró escuchar el ruido de este pequeño grillo en medio de toda la multitud, el ruido de los carros y la gente hablando. Y le preguntó a su amigo: ¿cómo escuchaste este pequeño grillo en medio de todo este desorden? Y le dijo él: bueno, escuchas lo que te entrenas para escuchar. Respondiendo él, le dijo, para ilustrar ese punto, respondiendo al naturista, le dijo a su amigo: voy a ilustrártelo, ¿verdad? Algo así. Entonces sacó unas monedas de su bolsillo y las tiró al suelo. Entonces, de repente, cuando las monedas tocaron el suelo, inmediatamente muchas personas se detuvieron de un solo. Así como usted escucha algunas veces cuando se cae el pisto de sus papás y va: pisto. Entonces la gente se detuvo y voltearon a ver, porque los oídos de la gente están entrenados para poder escuchar las monedas caer al suelo. Entonces nosotros oímos lo que estamos entrenándonos para oír. Y cuando entrena sus oídos para oír la palabra de Dios, Dios puede obrar en usted. Dios puede tratar con su vida. Entonces debemos de estar prontos para oír. Tener las orejas de ratón que nos ayuden a poder escuchar la palabra de Dios cuando la leemos, cuando alguien predica, pues cuando tenemos nuestros tiempos especial con Dios, a solas, cuando está en oración. Entonces, el punto grande de esta parte de la lección es de que necesitamos tener un espíritu de receptividad, de ser como una esponja que absorbe todo, que absorbe el agua que está alrededor de ella. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que absorber la palabra de Dios, estar pendientes
a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas y entrenarnos para escuchar su palabra. Entonces quiero animarlos a poder estar siendo receptivos a la palabra de Dios en esta semana, hacer su mejor para la gloria y honra de Dios. La próxima semana tendrán una pequeña actividad con respecto a uno de los versículos que hemos visto acá en Santiago. Yo les hago llegar su actividad en Classroom y espero que puedan cumplir. Gracias por su esfuerzo, espero que estén haciendo su mejor. Es algo que siempre les digo a sus compañeros, de hacer su mejor siempre para la gloria de Dios. Entonces, a veces no vemos el fruto rápido de las cosas que hacemos, pero hay un fruto siempre de las cosas. Entonces, haga su mejor, porque si hacemos nuestro mejor, pues probablemente tendremos buena cosecha. Pero si pues no damos nuestro mejor, es justo recibir lo que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, les animo y vamos a orar para poder terminar y pedir la bendición de Dios en esta tarde. Dios Padre Santo, gracias por tu tiempo, gracias por ese momento que pudimos aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder crecer en ella, a poder tener el deseo y la actitud, Señor, de poder estar teniendo un tiempo solos contigo y crecer, Señor, como cristianos. Gracias por estos jóvenes, te pido que les ayudes en sus vidas, les des sabiduría, bendigas a sus familias y también en su tiempo en los que toman sus clases. Gracias, Señor, porque eres bueno y por la salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces la próxima semana tendremos otra lección. Espero que estén listos y marcando siempre como completada su lección. Y pues eso sería todo por esta semana. Gracias, adiós.